Muy bien, continuamos entonces con las operaciones del pensamiento. Habíamos desarrollado en el video anterior qué es pensamiento, cuáles son las operaciones, y habíamos hablado de analizar, sintetizar, describir, definir y explicar cuatro operaciones que haces habitualmente en las actividades de la escuela. Y hay otras que se presentan habitualmente y vamos a pasar a verlas ahora. Una es clasificar. Clasificar es cuando agrupas elementos en conjuntos porque comparten un rasgo en común. ¿Sí? Y en ese caso, por ejemplo, en geografía te van a hablar de tipos de clima. ¿Mm? Y por qué? Bueno, oceánico, continental, frío, bueno, todas esas ecuatorial, bueno, todos los tipos de clima, por ejemplo, que, que existan, porque hay determinadas regiones que tienen una serie de características en común con factores meteorológicos similares y bueno, agrupan esos elementos creando clases, creando tipos de. Cuando vos ves un texto que dice tipos de clima, por ejemplo, o clases de adjetivos, o tipos de formas de gobierno, que lo vas a ver en historia probablemente, o en formación ética también. Bueno, en ese caso, ahí está el que hace esa división, está agrupando objetos o hechos o elementos con algún criterio en grupos que comparten alguna característica. Ahí claramente, en esta imagen que elegí, es claramente porque estos elementos están agrupados por color, ¿sí? Claramente, pero podríamos agrupar por tamaño, por, por nacionalidad, eh, por, por muchísimas variables o factores diferentes, vos podrías agrupar elementos para juntar los que tienen algún rasgo en común. Y eso es clasificar, básicamente. Algo que está relacionado es identificar. Esto es reconocer si un objeto, una relación o un hecho pertenece o no a un determinado campo o concepto. Lo que haría falta es evocar rasgos, o sea, traer significa evocar en este caso, traer rasgos del concepto, del campo de conocimiento y entonces reconocer si el objeto en cuestión posee o no estas propiedades. Es decir, esto es un poquito, está un poco relacionado porque implicaría que vos conozcas una determinada clasificación, por ejemplo, de mamíferos, peces, reptiles, supongamos que tuvieras una clasificación de animales, aves, reptiles, mamíferos y otras especies. Bueno, que vos pudieras reconocer si un animal en particular pertenece a uno u otro grupo, que eso sería la capacidad de identificar. Lo mismo en un texto, si vos a simple vista tenés la capacidad de reconocer que una palabra es un verbo y no un sustantivo o un adjetivo o una preposición, también estás haciendo el ejercicio de identificar. Si, siguiendo con el mismo ejemplo, si te das cuenta al leer una oración rápidamente cuál es el sujeto, estás reconociendo también que estás haciendo un ejercicio de identificar porque te estás dando cuenta que ese objeto pertenece a esa clase de palabras, o al menos que cumple esa función en ese caso. Reconocer, por ejemplo, o identificar sería si te dicen
cuáles son los sustantivos de esta oración o cuáles son los adjetivos, y vos pudieras señalarlos, subrayarlos y distinguirlos de las demás palabras. Bien, entonces, discriminar, que no se refiere a en este caso como operación intelectual, no tiene nada que ver con la discriminación como fenómeno social o cultural. Esto es otra cosa. Porque a lo mejor vos ves esto y tu primera reacción es, no, pará, discriminar es algo malo. Sí, claramente. En cuanto al concepto en lo social o en lo cultural, pero como operación intelectual, para diferenciar elementos, también se llama así. Es reconocer las diferencias, es parecido a los, está relacionado con los dos anteriores, ¿no? Es reconocer las diferencias y separar las partes, ¿sí? Eh, discriminar por categoría, jugadores de un determinado deporte, ¿sí? Vamos a... Es, mm, no es lo mismo que distribuir, pero de alguna manera implica reconocer las diferencias. Por ejemplo, si vamos a decir, bueno, vamos a separar a jugadores de fútbol por si son categoría, este, o jugadores de básquet, por ejemplo, que tienen categorías por ahí más claras. Vamos a distinguir entre mini, pre-mini, mini, junior, infantiles y cadetes. Eso sería separar los grupos de chicos eh, siguiendo ese criterio. eh, sería y discriminar. Suenan feo, sigue sonando feo, ¿no? Pero discriminar en ese sentido, en reconocer que tienen diferencias de edad, en este caso, o de categoría, y por eso los estableces como diferentes. ¿M? Pero solo en ese sentido, recordemos. Eh, esto implica, o me podrás decir, ¿tiene que ver con clasificar? Sí, claro. ¿Tiene que ver con comparar, con analizar? Sí, por supuesto. Las habilidades del pensamiento están relacionadas entre sí. Y cuando ejecutamos algún tipo de tarea intelectual, quizás estamos aplicando más de una al mismo tiempo o secuencialmente. Em, por eso acá dice que la discriminación supone también eh, otras habilidades cognitivas como analizar, comparar, sacar conclusiones, y poder mostrar qué semejanzas o diferencias tienen esos elementos. Comparar es una muy sencilla que hacemos todo el tiempo. Vas a un negocio y vas a otro y quizás comparás los precios para ver cuál es más conveniente, o comparás la calidad de dos frutas, en este caso, como hace la chica en la imagen, o comparás el tamaño de, de- de dos productos, como en este caso. Y bueno, y la comparación es un examen que hacemos permanentemente, como inconscientemente también, o no tan inconscientemente, sino me refiero a que sin reflexionar sobre el proceso intelectual, sino que lo hacemos cotidianamente. Y también te lo van a pedir muchas veces como ejercicio intelectual en alguna materia. Es descubrir las semejanzas y diferencias que tienen dos o más objetos. Y te pueden pedir de pronto que hagas la diferente, por ejemplo, más adelante se me ocurre en historia quizás, diferencias o comparaciones entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Por ejemplo. Puede ser porque ahí dice entre dos o más objetos, procesos o conceptos. Qué sé yo, diferencias o semejanzas entre dos ideas, dos conceptos, dos objetos, dos procesos, ¿sí? En historia también puede surgir, como te dije, de dos guerras o de dos periodos de la historia.
semejanzas y diferencias de paleolítico y neolítico, y así. En formación ética, diferencias y semejanzas de aristocracia y monarquía. Bueno, eso es comparar, establecer semejanzas y diferencias de dos o más objetos. Observar es orientar los sentidos a una percepción, como palabra clave, lo marco ahí, de los elementos y situaciones que nos rodean. Y esta es como previa, como una habilidad u operación previa al de identificar, porque para identificar primero tenemos que observar, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que se identifica? Bueno, las características, las propiedades, las cualidades que tienen los distintos objetos, fenómenos, conceptos o ideas de distintos aspectos de la realidad. Secuenciar. Bueno, secuenciar, sí, quizás no te encuentres con tantos ejercicios que te piden esto de una manera directa o explícita, pero eh, vas a ver que sin darte cuenta muchas veces vas a estar aplicando o empleando esta habilidad. Es disponer los objetos, elementos o ideas de acuerdo a un orden determinado. En el caso de ese orden, bueno, puede ser cronológico, que quiere decir orden cronológico es ordenar en cuanto al tiempo. Eso te puede pasar muy habitualmente en historia, que te piden ordenar una serie de hechos a medida que fueron ocurriendo en el tiempo, a través de los años o las décadas o los siglos. Ahí nosotros vamos a usar una herramienta que se llama línea de tiempo, que quizás la conozcas porque tal vez la hayas empleado en algún ejercicio en la primaria, o probablemente en lo que llevamos del año en historia ahora. También podés secuenciar según según el espacio físico, ¿no? Estamos hablando, según el lugar. Em, ordenar alfabéticamente también es secuenciar. ¿m? Algo que, bueno, tenemos claro lo que es, ¿no? Ordenar de la A a la Z es ordenar alfabéticamente, o de la Z a la A, si se hace inversamente. Y después por un orden lógico, que esos, bueno, quizás esos ejercicios los vayas a ver o los vayas a aplicar en problemas de matemática y más adelante de la propia materia que se llama lógica. Pero bueno, que en cualquier tipo de razonamiento también los vas a estar poniendo, los vas a tener, lo vas a estar poniendo en juego a esa habilidad. Y ahí la imagen está secuenciando la evolución y podemos decir que sigue un orden cronológico, porque es el crecimiento a lo largo del tiempo de una planta en este caso. Generalizar. Bueno, generalizar requiere aplicar una regla. ¿M? Que es establecida por reiteración, principio o fórmula en distintas situaciones. Y una vez que la regla ha sido entendida cabalmente, significa, bueno, es un adverbio que ahí podría no estar directamente, que ha sido finalmente entendida, que ha sido completamente entendida, una regla que ha sido entendida, básicamente. Ahí una vez que la regla está instalada, establecida, es posible usarla para aplicarla a nuevas situaciones. De manera que no es necesario aprender una regla para cada ocasión. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si una regla simple, eh, si entregas una hoja en blanco en una evaluación, sabes que tenés uno. Es porque supongamos que hubiera una regla que estableciera eso. Bueno, entonces, para cada caso particular, individual, cada vez que una persona
hace ese acto, reitero, individual y particular, se va a aplicar la misma regla, es decir, se va a convertir en algo general. ¿Mm? Y no, y no en una norma o ley que se produce exclusiva y especialmente para ese caso, sino que es algo general. Y es una manera sencilla de ver cómo hay montones de cosas que pasan que son generalizables. ¿Sí? Entonces, más bien, generalizar es cuando vamos a ver que tiene una relación con inducción y deducción. Esto, generalizar es cuando se establece algo como para todos los casos, o la gran mayoría de ellos, eh, porque la reiteración de casos particulares o individuales siempre llega a esa conclusión, siempre llega a una misma conclusión. Tranqui, si esto lo vamos a seguir conversando, porque por ahí puede sonar más complejo, pero es más fácil de lo que uno cree. La reiteración, mire, después vamos a ir a interpretar, pero la reiteración, ahí dice, de hechos de casos particulares, nos llevan a generalizar también. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos, bueno, vamos a, vamos a tomar un ejemplo que nos sirve también para repasar eso de aprender por la experiencia. Si vos ves que eh, en días de mucha humedad y mucho calor, luego llueve, ¿sí? Y eso pasa un día, y luego ves que otro día con características similares, donde hace mucho calor y mucha humedad, luego llueve, y eso vuelve a pasar días más adelante, donde percibís que hace mucho calor y hace mucha humedad y luego llueve. Entonces, generalmente, si hay mucho calor y mucha humedad, llueve. O sea, tan simple como eso. O sea, de la reiteración de casos particulares, eh, vos descubrís que hay una generalidad. ¿Mm? Y esto no solo es por la reiteración de casos particulares, sino porque sería una regla, la regla establecida para este caso, para este ejemplo, sería el ciclo del agua, justamente. Que seguramente lo viste en la primera. Así que bueno, esto es generalizar. Bueno, las generalizaciones ahí pueden caer en algún margen de error, ¿sí? Pero tranqui, que eso serían excepciones que pueden ser consideradas y ya vamos a ver en qué casos se presentan. Interpretar, atribuirle significados a algo, ¿sí? Vos podés interpretar, no sé, una compañera te sonríe, o un compañero, o una compañera, bueno, o cualquiera este, persona. Y vos decís, oh, bueno, tiene, tiene una onda conmigo, hay puede tener una afinidad conmigo, le caigo bien, está todo bien. Sin embargo, no, qué sé yo, te sonrió porque es simpático, simpática, y amable y gentil y nada más, y eso era todo. Pero vos le atribuiste un significado al hecho, y ahí existe una interpretación del mensaje, o sea, de su sonrisa. Lo cual puede pasar, por ejemplo, interpretación de lo que muchas veces, por ejemplo, hemos hablado. Ustedes me han contado, sobre todo los chicos ahí del D y del F, han contado muchas experiencias de sueños, algunos muy locos, muy disparatados, graciosos o delirantes, pero que eso pasa, ¿no? Es lógico que pase en los sueños. Y bueno, en tratar de buscarle un significado a eso que soñé,
sería interpretarlo. ¿Eh? Es atribuir significado. O lees, no sé, lees un libro y, por ejemplo, El Principito tiene un montón de mensajes bastante profundos. Seguramente se los han hecho leer, o si no, te lo recomiendo. Em, y entonces vos ahí haces el ejercicio intelectual de interpretar, de darle significado a los mensajes que trae, ¿sí? Em, lo que dice abajo, bueno, debe consistir en una lectura significativa. Leer e interpretar son una especie de sinónimos, no es lo mismo, pero cuando vos te preguntan qué lectura haces de esta situación, básicamente ahí están diciéndote qué interpretaste de esta situación. Pero básicamente, y no, tergiversar es alterar. ¿Mm? Por eso si te dicen que se habla de que una noticia, por ejemplo, fue tergiversada, quiere decir que fue alterada, modificada, contaminada, deliberada o accidentalmente, generalmente intencionalmente, ¿no? Pero, pero lo que nos tenemos que quedar de esta habilidad es que interpretar es asignarle un significado a. ¿Mm? Bueno, quédate con eso y vamos a continuar. Muchas veces nosotros usamos la palabra criticar. Determinada persona estaba criticando a determinada otra. Bueno, y creemos básicamente que es sinónimo de hablar mal. Pero el ejercicio de la crítica, que es una de las habilidades, competencias o aptitudes con P que queremos generar en ustedes, es la del pensamiento crítico y a su vez entonces criticar lo que significa es la capacidad de elaborar juicios. Juicios sería como opiniones fundamentadas, ¿no? Em, por eso también vas a escuchar que existe la palabra o el concepto de prejuicio, que sería una opinión no fundamentada o una opinión prematura, sin elementos. Cuando vos, no sé, viene un compañero nuevo y decís, me cae mal. ¿Por qué? Si no te hizo nada, ni lo conoces. No sé, me cae mal. Bueno, eso sería un prejuicio. Lo estás juzgando antes de siquiera conocerlo. Bueno, pero criticar, no. Criticar ya sería elaborar juicios, pero con fundamentos. O sea, decís, no, me cae mal, pero después de que lo conociste 2 años, y que tiene una serie de conductas que a uno no te gustan, por ejemplo. Pero ahí ya tendrías fundamentos. Entonces, criticar es elaborar juicios con fundamentos. Pero criticar implica señalar tanto lo positivo como tanto lo negativo, porque muchas veces usamos este. En otras, por ejemplo, ayer decían algunos periodistas, muchas épocas la prensa ha sido muy crítica con Messi, y suena como que le han dado con un caño, que lo han tratado mal. Pero bueno, ustedes también van a escuchar que el crítico de cine opinó que era una película fantástica. Bueno, ahí quiere decir que la palabra crítica o el verbo criticar implica tanto señalar los defectos, limitaciones, puntos negativos de algo, como sus aspectos positivos también. El verbo abarca las dos cosas. Y finalmente, bueno, cerramos con inducción-deducción, que cuando vos, lo que charlamos hace un rato que está relacionado con generalizar. Cuando vos encontrás la reiteración de un hecho particular eh, durante muchas veces, ¿sí? Eh, entonces ya podemos pasar a generalizar ese hecho particular y establecer que hay ahí una generalidad. Más adelante lo vas a ver, por ejemplo, en conclusiones, no solamente en filosofía y lógica van a ver mucho de esto, sino, por ejemplo, más adelante también en economía, que la reiteración de hechos particulares puede caer en generalización,
Como por ejemplo, bueno, cuando aumenta quizás, si lo hablas a lo mejor lo has escuchado a tus padres o a tu familia hablar de esto, cuando aumenta el dólar un día y entonces al poco tiempo aumentan los precios de las cosas. Después aumenta el dólar otra vez al mes siguiente y vuelven a aumentar las cosas. Y vos ves que ese hecho se va repitiendo, entonces ya llegas a la generalización que es cuando aumenta el dólar, aumentan los alimentos, suponete, para ser más específico. Y ahí entonces estableces una generalización. Eso sería inducir, ir de lo particular a lo general. Y deducir es el camino contrario, cuando ya sabemos que hay una generalidad, por ejemplo, hemos llegado a la generalidad de decir, cuando aumenta el dólar, aumentan los alimentos, entonces vos sabes, podés predecir que en un futuro caso particular de un día que aumente el dólar, sabes que podés predecir, decir, bueno, se viene el aumento de precio del alimentos. ¿Mm? Son dos habilidades de pensamiento que están muy relacionadas porque son como las dos caras de una moneda. Bien, bueno, terminamos acá. Terminamos con esto de las habilidades de pensamiento desde el punto de vista teórico, porque en realidad de acá en adelante lo que vamos a hacer es ponerlas en juego, ponerlas en actividades concretas y que eso en realidad es lo que haces en la mayoría de las materias. Algunas de estas habilidades u operaciones se te van a ir presentando, todas en realidad prácticamente, se te van a ir presentando en las distintas actividades escolares que tengas de acá en adelante. Y de las que ya has hecho, por supuesto, hasta ahora también. Bueno, después de esto les dejo un cuestionario, ¿m? Para que veamos ahí, repasemos. Todo esto llévalo a la carpeta, papel, lo recomiendo porque es mucho mejor para un eventual repaso tenerlo por escrito y aparte escribirlo te va a servir mucho para fijarlo a este conocimiento en esta y en cualquier materia. Así que llévalo a tu carpeta y con ese material vas a poder contestar el cuestionario que te pongo a continuación. Bueno, nos vemos pronto entonces en la clase presencial. Pueden escribirme por cualquier duda o consulta o lo que necesiten sobre la materia. Nos vemos pronto, gente.